Programa número 16, Conociendo, Amando y Siguiendo a Jesús. Bienvenidos al programa número 16, Conociendo, Amando y Siguiendo a Jesús. En este episodio, te invitamos a sumergirte en un viaje espiritual que incluye momentos de oración y meditación, la lectura de inspiradores apartes del libro, el combate espiritual, la cercanía a la palabra de Dios, la iluminación doctrinal del magisterio pontificio y un alimento en la fe proporcionado por el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Únete a nosotros en este camino de crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la familia. De la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos mutuamente nuestras faltas como todos perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén. 1. Reflexiones de vida. Dios siempre escucha. Hace no muchos años me hablaron de una pobre mujer, Angustias, su nombre, que a pesar de sus pocos años había ya padecido mucho. Como consecuencia de tanto sufrimiento y de su precaria vida de piedad, fue perdiendo la fe y su confianza en Dios. Por si faltaba algo, su marido hacía unos meses que se había quedado sin trabajo y apenas si tenían para vivir ellos y sus 4 hijos. Conociendo Consuelo, una amiga suya, el mal estado emocional en el que se encontraba, fue un día a visitarla. Hola, Angustias. ¿Cómo te encuentras? No tan bien como deseara. La verdad es que últimamente estoy con la depre. Ya sabes todo lo que nos está ocurriendo. Respondió la amiga. Lo que debes hacer es tener fe. Pídele a Dios y verás cómo te ayuda. Dios me ha abandonado. Al principio rezaba, pero me aburrí. No sé si habrá alguien arriba porque por más que le pido no me responde. Angustias, durante sus años mozos, había sido una buena cristiana, pero luego, cuando la vida empezó a azotarle, y debido también a que su marido era poco practicante, se fue separando de Dios y de la vida de piedad. Consuelo le insistió en que rezara con fe, pues Dios nunca dejaba de escuchar nuestra oración. Por más que le insistía, Angustias no parecía dar su brazo a torcer. Así que después de un pequeño debate, y viendo Consuelo que no conseguía nada, le dijo a Angustias: «Mira, Angustias, nada vas a perder si le pides a Dios de nuevo. Él nunca abandona. Es más, a partir de ahora pediré yo también por ti». Angustias no estaba muy convencida, pero para que su amiga se callara le prometió que volvería a rezar. Y no se le ocurrió otra cosa que decirle a Dios: «Señor, ya sabes todo lo que me pasa. Mi amiga me ha pedido que te rece, pero la verdad es que he perdido la fe, así que te voy a pedir algo sencillo. Mira, me gustaría que, como signo de tu amor hacia mí, y para probarme que me escuchas, me regalaras una flor y una mariposa». Pasaron unos días, y la mujer, enfrascada de nuevo en los quehaceres cotidianos, se olvidó de Dios y de lo que le había pedido. Un miércoles por la mañana, mientras la pobre mujer estaba haciendo la comida de toda la familia, sonó el timbre de la casa. Se secó las manos apresuradamente y acudió a la puerta a ver quién era. En esto que, a través de la ventana, vio un furgón de reparto y un hombre vestido de marrón a la puerta de su casa. Ella abrió la puerta y el repartidor le pregunta: «¿Vive aquí Angustias Sánchez?». «Sí, su servidora», así se hablaba antiguamente. «Pues mire que le traigo un paquete». La mujer lo recibió. Firmó la hoja de entrega. El furgón se marchó y la mujer,
curiosa, se dispuso a abrir el paquete, no sin antes buscar el remitente del mismo. Por más que buscó no encontró nombre alguno. Así que se dispuso a abrir la misteriosa caja, que era un poco más grande que una caja de zapatos. Fue a la cocina, cogió unas tijeras, y un tanto nerviosa abrió el paquete. ¿Cuál fue su sorpresa cuando dentro de la caja se encontró una maceta pequeña con un cactus pinchoso, un gusano negro feo y peludo y una pequeña tarjeta de visita que decía, en respuesta a tu oración? En ese momento le entró un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Parecía que quería adivinar que el paquete venía del cielo. Pero no, del cielo no era, pues eso no era lo que ella había pedido a Dios. Disgustada porque Dios tampoco le había escuchado, volvió a meter el cactus con el gusano y la nota en la caja y la tiró en una esquina del patio de la casa, pensando, de aquí a unos días, cuando limpie el patio, lo tiro todo a la basura. Pasaron 8 o 10 días, y nuestra sufrida mujer se dispuso una mañanita a limpiar el patio de la casa. Era finales de la primavera. El buen tiempo pronto les permitiría sentarse a tomar la sombra en el patio y oler el perfume de los rosales y jazmines. En eso que vio la caja que ella misma había tirado en un rincón del patio. Entonces, le vino a la mente todo lo que le había dicho su amiga respecto a pedirle a Dios, y dibujando una sonrisa burlona, comprobó lo que Dios le había respondido. Angustias comenzó a limpiar el patio. Cogió la caja para tirarla a la basura, cuando de pronto, movida por la curiosidad y quizá también por algo de resentimiento con Dios, abrió la caja como para burlarse de él. ¿Cuál fue su sorpresa, cuando al quitar la tapa, se encontró que en el cactus tenía una flor bellísima y el gusano negro, feo y peludo se había transformado en una preciosa mariposa multicolor? En ese mismo instante, tocada por la gracia de Dios, elevó los ojos al cielo para pedir perdón y elevar un Padre Nuestro a Dios nuestro Señor. El Señor siempre escucha nuestra oración. A veces lo que nos mandan no es tanto lo que nosotros esperábamos, pero siempre es lo más nos conviene. Sencillamente lo único que tenemos que hacer es tener paciencia a que el cactus de su flor y el gusano se transforme en mariposa. Y es que Dios siempre escucha. 2. Lecturas que alimentan el alma. El combate espiritual. P. Lorenzo Scupoli, capítulo 2. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual, que sin esta cualidad o condición, no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia: no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Confrontar primer libro de Samuel 2, 9. Y lo que anunció el profeta: mi pueblo dijo, soy fuerte. Puedo resistir solo al enemigo. Y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento, que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista: yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Salmo 30. Tenemos que convencernos que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios. Pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Filipenses 2, 13. Por nuestras solas fuerzas lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo y Dios la concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas a más alta dignidad, hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Hildegarda: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma, es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Un camino, Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas.
Que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables y dejándola por ciertos tiempos en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano. De manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. Los remedios. El principal remedio, de los 4 que vamos a aconsejar, es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí, nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad, muy frecuentemente a Dios, la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Porque esto es un regalo del cielo y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria, luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por infinita bondad que se digne concedérnosla, y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos la concederá. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo, respecto a lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienden siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros y aún logran hacer lo que ya temía San Pablo. Se transforman en ángeles de luz, para engañarnos. Primera carta a los Corintios 11, 14, y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12, Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo, le he vencido, que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación, y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás. Condición sin la cual no. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. No aguardar para cuando sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falta alguna. Buena consecuencia. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caigas en alguna falta reconozcas humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda su luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, y te propongas no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud. Porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores. 3. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Evangelio.
Breve reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 6,36-38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados, dad, y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros». Palabra del Señor. Oración introductoria. Señor Jesús, se acerca el tiempo de tu pasión, se acerca el momento de mi salvación. Tú has venido al mundo, no para condenarlo, sino para dar tu vida por el perdón de los pecadores. Si por algo me puedo contar entre aquellos que se acercan a ti, no es por mis virtudes o perfecciones, sino por mi miseria. Tu infinita misericordia reclama inundar el gran vacío de mi nada. Qué lejos estoy de parecerme a ti. Señor, con gran facilidad me comparo con los demás y me elevo como juez de mis hermanos. El juzgar a los demás es similar a que yo te escupiera en tu rostro al momento en que pendes de la cruz, como decir, yo no necesito tu misericordia. Petición, dame, Señor, un corazón compasivo y humilde que no juzgue a los demás, que piense siempre bien de los que me rodean, y si en algún momento obra mal mi prójimo, ayúdame a comprender que lo que más necesita es mi ejemplo y oraciones, no mis acusaciones. Meditación del Papa. En la ciudad viven o sobreviven personas invisibles que de vez en cuando saltan a la primera página de los periódicos o a la televisión y se las explota hasta el extremo, mientras la noticia y la imagen atraen la atención. Se trata de un mecanismo perverso, al que lamentablemente cuesta resistir. La ciudad primero esconde y luego expone al público. Sin piedad o con una falsa piedad. En cambio, todo hombre alberga el deseo de ser acogido como persona y considerado una realidad sagrada, porque toda historia humana es una historia sagrada y requiere el máximo respeto. La ciudad, queridos hermanos y hermanas, somos todos nosotros. Cada uno contribuye a su vida y a su clima moral, para el bien o para el mal. Por el corazón de cada uno de nosotros pasa la frontera entre el bien y el mal, y nadie debe sentirse con derecho de juzgar a los demás, más bien, cada uno debe sentir el deber de mejorarse a sí mismo. Los medios de comunicación tienden a hacernos sentir siempre espectadores, como si el mal concerniera solamente a los demás y ciertas cosas nunca pudieran sucedernos a nosotros. En cambio, somos todos actores y, tanto en el mal como en el bien, nuestro comportamiento influye en los demás. Benedicto XVI, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, martes 8 de diciembre de 2009. Reflexión. Cuando hago un juicio temerario contra alguien, me elevo como juez de mis hermanos y usurpo un poder que solo es propio de Jesucristo, quien vendrá a juzgar a vivos y muertos en los últimos tiempos. Al juzgarlos mal, es como si los condenara de antemano al fuego del infierno o a las penas del purgatorio. Emito sentencias más fuertes incluso que las que tal vez daría el juez supremo. Estas palabras de Cristo son muy actuales en nuestro mundo de hoy, el no juzgar a otros. Me recuerda aquel cuento cuando una señora había desatado una dura crítica a uno de sus vecinos. La lección del párroco cuando se fue a confesar fue muy viva. Cogiendo una hoja de papel la partió enfrente de ella en pequeñas partes y tiró las pequeñas partes al aire. El vendaval lo esparció todo. Era imposible recoger cada parte y rehacerla de nuevo. Pues así sucede cuando uno critica o juzga temerariamente. Es muy difícil rehacer la fama de la persona íntegramente. Así rezamos los cristianos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El hombre tiene una naturaleza débil que le empuja al mal, y debemos pensar si vemos a algún hermano caer que es la debilidad del hombre, no juzguemos porque no conocemos el interior del hombre. El juicio corresponde solo a Dios, justo juez, quien ve el corazón de cada hombre y no juzga por las apariencias. Sería mejor seguir la regla de creer el bien que nos dicen y perdonar el mal que se ve. La lengua es una arma mortífera, que hiere y llega hasta matar el buen nombre de mi prójimo. Por eso perdonar siempre, hasta 70 veces 7, esta es la ley del amor. Dar y se os dará, porque en la medida con que midáis se os medirá. Debo tratar a los demás de la misma manera que me gustaría ser tratado. Con cuánta facilidad encuentro excusa para todos mis errores.
Sin embargo, cuando el prójimo comete un error, le achaco hasta las culpas más insólitas. Venzamos al mal con el bien. Tal como el Papa nos invita, no seamos simples espectadores, ante el mal siempre respondamos con una mayor entrega y fidelidad a la santa voluntad divina. Propósito: el día de hoy, cada vez que me vea tentado a juzgar una persona, pensaré en todas las cosas buenas que en ella se esconden. Diálogo con Cristo. Jesús, dame tus ojos para ver a tus hijos con el mismo amor con el que tú los ves, y si en algún momento te soy infiel y endurezco mi corazón juzgando a mis hermanos, dame la gracia de darme cuenta de mi error para así poder corregirme. Sé paciente conmigo, Señor, que tengo tanta soberbia en mi corazón y soy tan lento en aprender los modos del amor. Tanto se complace Dios en nuestros actos de bondad para con los demás, que ofrece su misericordia solamente a quienes son misericordiosos. San Hilario, en Catena Aurea, volumen IP, 248. 4. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Catequesis de San Juan Pablo II. Juan Pablo II, Audiencia General. Miércoles 10 de marzo de 1999. La relación de Jesús con el Padre. Revelación del misterio trinitario. 1. Con sus palabras y sus obras Jesús mantiene una relación muy especial con su Padre. El Evangelio de San Juan subraya que cuanto él comunica a los hombres es fruto de esta unión íntima y singular, yo y el Padre somos uno, Juan 10, 30. Y también, todo lo que tiene el Padre es mío, Juan 16, 15. Existe una reciprocidad entre el Padre y el Hijo, en lo que conocen de sí mismos, confrontar Juan 10, 15, en lo que son, confrontar Juan 14, 10, en lo que hacen, confrontar Juan 5, 19, 10, 38, y en lo que poseen, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, Juan 17, 10. Es un intercambio recíproco que encuentra su expresión plena en la gloria que Jesús obtiene del Padre en el misterio supremo de la muerte y la resurrección, después de que él mismo se la ha dado al Padre durante su vida terrena. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, Juan 17, 1.4s. Esta unión esencial con el Padre no solo acompaña la actividad de Jesús, sino que determina todo su ser. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en él y con él el mismo y único Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, número 262. El evangelista San Juan pone de relieve que los jefes religiosos del pueblo reaccionan precisamente ante esta pretensión, al no tolerar que llame a Dios su propio Padre y, por tanto, se haga a sí mismo igual a Dios. Confrontar Juan 5, 18, 10, 33, 19, 7. 2. En virtud de esta armonía en el ser y en el obrar, tanto con sus palabras como con sus obras, Jesús revela al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1, 18. La predilección de que goza Cristo es proclamada en su bautismo, según la narración de los Evangelios sinópticos. Confrontar Marcos 1, 11, Mt 3, 17, Lucas 3, 22. El evangelista San Juan la remonta a su raíz trinitaria, o sea, a la misteriosa existencia del Verbo, con el Padre. Confrontar Juan 1, 1, que lo ha engendrado en la eternidad. Partiendo del Hijo, la reflexión del Nuevo Testamento, y después la teología enraizada en ella, han profundizado el misterio de la paternidad de Dios. El Padre es el que en la vida trinitaria constituye el principio absoluto, el que no tiene origen y del que brota la vida divina. La unidad de las tres personas es comunión de la única esencia divina, pero en el dinamismo de relaciones recíprocas que tienen en el Padre su fuente y su fundamento. El Padre es el que engendra, el Hijo, el que es engendrado, y el Espíritu Santo, el que procede. Concilio Lateranense 4, Denzinger-John Metzer, 804. 3. De este misterio, que supera infinitamente nuestra inteligencia, el apóstol San Juan nos ofrece una clave, cuando proclama en la primera carta, Dios es amor, primera carta de Juan 4, 8. Este vértice de la revelación indica que Dios es ágape, o sea, don gratuito y total de sí, del que Cristo nos dio testimonio especialmente con su muerte en la cruz. En el sacrificio de Cristo, se revela el amor infinito del Padre al mundo. Confrontar Juan 3, 16,
Carta a los Romanos 5, 8. La capacidad de amar infinitamente, entregándose sin reservas y sin medida, es propia de Dios. En virtud de su ser amor, Él, antes aún de la libre creación del mundo, es Padre en la misma vida divina, Padre amante que engendra al Hijo amado y da origen con Él al Espíritu Santo, la persona amor, vínculo recíproco de comunión. Basándose en esto, la fe cristiana comprende la igualdad de las tres personas divinas, el Hijo y el Espíritu son iguales al Padre, no como principios autónomos, como si fueran tres dioses, sino en cuanto reciben del Padre toda la vida divina, distinguiéndose de Él y recíprocamente solo en la diversidad de las relaciones. Confrontar Catecismo de la Iglesia Católica, número 254. Misterio sublime, misterio de amor, misterio inefable, frente al cual la palabra debe ceder su lugar al silencio de la admiración y de la adoración. Misterio divino que nos interpela y conmueve, porque por gracia se nos ha ofrecido la participación en la vida trinitaria, a través de la encarnación redentora del Verbo y el don del Espíritu Santo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. 4. Así, la reciprocidad entre el Padre y el Hijo llega a ser para nosotros, creyentes, el principio de una vida nueva, que nos permite participar en la misma plenitud de la vida divina. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera carta de Juan 4, 15. Las criaturas viven el dinamismo de la vida trinitaria, de manera que todo converge en el Padre, mediante Jesucristo, en el Espíritu Santo. Esto es lo que subraya el Catecismo de la Iglesia Católica: toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo, número 259. El Hijo se ha convertido en primogénito entre muchos hermanos. Carta a los Romanos 8, 29, a través de su muerte, el Padre nos ha reengendrado. Confrontar primera carta del apóstol San Pedro 1, 3. También carta a los Romanos 8, 32, carta a los Efesios 1, 3. De modo que en el Espíritu Santo podemos invocarlo con la misma expresión usada por Jesús, Abba. Confrontar carta a los Romanos 8, 15, carta a los Gálatas 4, 6. San Pablo ilustra ulteriormente este misterio, diciendo que el Padre nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Carta a los Colosenses 1, 12 a 13. Y el Apocalipsis describe así el destino escatológico de quien lucha y vence con Cristo la fuerza del mal: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 21. Esta promesa de Cristo nos abre una perspectiva maravillosa de participación en su intimidad celestial con el Padre. 5. Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La caída. 73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. 74. ¿Qué es la caída de los ángeles? Con la expresión, la caída de los ángeles, se indica que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. 75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso ser como Dios. Génesis 3, 5, sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales. 76. ¿Qué es el pecado original?
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado, contraído, no, cometido, por nosotros, es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. 78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo misterioso, en el protoevangelio, Génesis 3, 15, que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor, liturgia de la vigilia pascual. Oración por el sínodo de la sinodalidad. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 6. Despedida. Gracias por acompañarnos en este inspirador viaje de fe. Esperamos que hayas encontrado paz y fortaleza espiritual. Nos vemos en el próximo episodio. Que la luz de la fe guíe tu camino siempre. Hasta pronto.